prefijos. Fernando. ¿Listo? Gracias. Ahí va. A ver, creo que es para atrás esto. Ahí va. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar en esta presentación, en particular siendo temprano y que ayer fue el social. Mi nombre es Fernando Gont y voy a estar haciendo una presentación sobre el soporte de IP versión 6 para múltiples routers, múltiples interfaces y múltiples prefijos. ¿Sí? Bueno, primero que todo me gustaría plantear un poco qué es esto de múltiples routers, múltiples interfaces y múltiples prefijos, que por simplicidad en el resto de la presentación me voy a referir como multi-IPv6. ¿Sí? Esto no es un término definido ni nada, pero si no voy a tener que repetir eso que es largo. ¿A qué llamamos esto de multi-IPv6? Bueno, van a ser escenarios que, como dice el nombre, vamos a tener, desde el punto de vista del host, del sistema que se conecta a la red, múltiples routers, múltiples interfaces o múltiples prefijos. Y si a alguno por ahí esto le suena medio raro y dice, bueno, pero eso sucede en la práctica o no, sí, esto es algo que es súper común, ¿sí? Por más que uno ni siquiera se detenga a pensarlo. Un ejemplo podría ser tener una computadora portátil que se conecte a Internet con una interfaz Ethernet y una interfaz Wi-Fi, por ejemplo. El otro caso podría ser que tengan ustedes en sus casas o pequeña oficina una red local con dos conexiones a Internet. Obviamente eso es para que en el caso que uno de ellos falle no se queden afuera de la red. En estos tiempos y de la pandemia obviamente es algo que se hace bastante usual y necesario. Y después tienen otros casos hasta más comunes que uno ni lo piensa. Por ejemplo, tener un teléfono móvil donde por ahí lo normal es que tengan una conexión celular, LTE o la que fuera, y después, si la tienen disponible, por ahí tienen una conexión extra que puede ser una conexión Wi-Fi. ¿Bien? Entonces esos son todos escenarios posibles, que son comunes y que básicamente uno esperaría que eso funcione bien. Uno querría, por ejemplo, poder tener dos conexiones en su casa y decir, conecto eso y si una se cae, la otra funciona. Pero bueno, a la práctica, o cuando uno ve esto en la realidad, estos escenarios, la verdad, no funcionan muy bien, ¿sí? O dicho de otra manera, los escenarios en los cuales de alguna manera funcionan o esto no se rompe de mala manera, es que si tienen, por ejemplo, dos conexiones, lo que hacen es apagar una y utilizar la otra, ¿sí? Este es el caso más típico de estos, son los teléfonos móviles. Si uno está, por ejemplo, con una conexión celular y se conecta a una red Wi-Fi, no es que están los dos conectados al mismo tiempo, sino que el móvil da de baja la conexión celular y solo utiliza la conexión Wi-Fi. ¿Bien? Desde mi punto de vista, estos son escenarios que uno querría que fueran mejor soportados. Después hay detalles, ¿no? Pero uno podría decir, yo no quiero tener que dar de baja una conexión o apagar una de las interfaces para que esto funcione. O uno también podría tener la expectativa de decir, bueno, tengo un switch en mi casa y lo que quiero es contratar el servicio de dos ISPs, conectar el router de cada ISP a ese switch y si uno falla, automáticamente que las cosas salgan por el otro, ¿sí? Bueno, estos escenarios no son bien soportados, por así decirlo. Lo que yo voy a intentar plantear acá, este es un ejemplo que es súper simple y obviamente un ejemplo, un escenario hipotético. Lo que voy a plantear es un caso simple de lo que podría ser un escenario de multi-IPv6. En este caso la idea, lo que tenemos es ese escenario, por ejemplo, de una oficina hogareña donde tengo una red local, pueden tomarlo como que la LAN ahí es un switch y lo que hago es básicamente tener dos conexiones a Internet. Se supone que con el ISP-A y el ISP-B, y tengo mi sistema, o todos mis sistemas, conectados a esa red local. Para ponerle un poco de color al escenario, van a ver que, bueno, dentro en lo que es el ISP-A, el router que me va a conectar al ISP-A va a ser el router A, símil para el ISP-B, ¿no? Me conecta al router B,
Y para agregarle un poco de color, dos cosas que agregué en ambos ISP. Primero es un servidor DNS recursivo, el que tienen arriba en cada caso, ¿sí? El servidor DNS que van a utilizar para resolver queries, resolver, por ejemplo, nombres de dominio. Y después le agregué también una copia de un sitio web. Eso supone ser un caché local. Bien, entonces tienen el sitio ejemplo.com o example.com y entonces cada uno de estos ISPs tiene una copia. Eso podría ser una red de distribución de contenido o lo que fuera. Para de alguna manera plantear la problemática, lo que yo propongo acá es decir, bueno, si yo quisiera visitar, por ejemplo, quisiera enviar una petición al sitio example.com, ¿cuáles son los pasos o, si se quiere, decisiones que debería tomar? Cosas que, dada esta situación, decisiones que voy a tener que tomar. Una cosa más que me salteé, algo que ven en el caso de ambos routers, eso es casi una obviedad. Ambos routers están utilizando Slack, ¿sí? Entonces cada uno de los routers lo que hace es anunciar información de configuración en la red local y lo que hace el host que está debajo es tomar toda esa información y almacenarla en sus estructuras de datos, ¿sí? Ahora, supongamos entonces que yo desde mi host, el que estoy ahí abajo, quiero acceder al sitio example.com, ¿bien? La primera de las decisiones que voy a tener que tomar o elecciones que voy a tener que hacer es elegir a qué servidor DNS recursivo voy a enviar el query. ¿Por qué? Porque dado que tengo dos, uno por cada conexión, en principio podría enviarla al A o al B. Bien, entonces esa sería la primera de las decisiones. La segunda de las decisiones es que si ya sé a qué servidor DNS tengo que enviar el query, obviamente voy a tener que seleccionar una dirección IPv6 de origen. Los paquetes tienen que salir con alguna dirección. Bien, ahí ya podrían tener una segunda decisión. Tercera decisión es que, por más que yo ya haya elegido la dirección de origen para los queries del DNS, ahora tengo que elegir por cuál de los dos routers voy a enviar mis queries DNS, porque tengo dos opciones. Supongamos que paso 1, paso 2 y paso 3 de alguna manera funcionaron. Es decir, envié el query a algún lado, tuve la respuesta y ahora ya sé la dirección IPv6 a la cual me tengo que conectar. El siguiente paso que voy a tener, la siguiente cosa que voy a tener que decidir es elegir una dirección de origen con la cual la dirección de origen que voy a utilizar para enviar los queries al servidor web, ¿sí? Sea que servidor web tengo que contactar, pero dado que tengo múltiples direcciones, tengo que elegir cuál de ellas es la que utilizo. Y como último paso, si así se quiere, una vez que elegí cuál es la dirección de origen que voy a utilizar, todavía me queda decidir con cuál de los routers voy a contactar al servidor, ¿sí? Porque tengo más de una opción. Obviamente el spoiler de acá de alguna manera es que en aquellos casos en los cuales tengo un solo router, no tengo que tomar ninguna decisión porque no tengo opciones. Entonces elijo y no elijo de alguna manera. El punto es que en escenarios de este tipo multi-IPv6, cuando tengo más de una opción para estas cosas, me toca hacer una elección y ahí es donde, de alguna manera, vienen un poco los problemas, ¿sí? Planteado un poco esto, y para darles un poco de contexto, porque uno por ahí ve lo anterior y dice, bueno, no, se supone que no debería haber un problema ahí, para darles un poco de contexto de dónde está el origen del problema, si uno piensa en lo que es el protocolo Slack, ¿sí? el famoso y conocido para lo que es autoconfiguración, la premisa de lo que es Slack es que si yo estoy conectado como host a una red local y en esa red local hay varios routers Slack conectados, cada router me va a enviar información de configuración de red, y se supone que de alguna manera yo voy a darme cuenta cómo tengo que usarla esa información, ¿sí? Es decir, cada router me envió la información que tiene, por ejemplo, qué prefijos tengo que utilizar, qué servidores DNS tienen, el router que puedo utilizar por defecto, y con toda esa información que potencialmente yo tengo de muchos routers locales, de alguna manera voy a tener que estar en la posición o me las voy a arreglar para decidir cómo uso esa información. Y ahí es donde la cosa no es simple, ¿sí? Si uno tiene únicamente un router, vuelvo a lo de antes, sí, en teoría está decidiendo, pero no hay elecciones que hacer, tenés una sola opción.
Cuando tenemos casos como el de recién y cualquiera de esos escenarios de multi-IPv6, que tenemos múltiples opciones para todo, múltiples, como es servidores DNS recursivos, tengo múltiples routers por defecto, tengo múltiples prefijos para las direcciones que configuro, ahí es donde tengo que hacer un montón de elecciones. Y la realidad es que en los casos prácticos de multi-IPv6 eso funciona muy mal, o no funciona en realidad, ¿bien? Entonces, una de las cosas que voy a hacer yo durante esta presentación es plantearles algunos de estos escenarios. Hay algunos que son un poquito más rebuscados y más complejos, si se quiere, que por ahí requiere que conozcan partes específicas de los estándares correspondientes, pero no es importante para entender la problemática, si así se quiere. Entonces, de todos los escenarios que hay posibles, que son bastantes, yo voy a focalizarme en dos que son súper comunes y dos que son súper simples. Lo que voy a mostrar es, o los voy a guiar para que ustedes vean cuál es el problema que tenemos, y después voy a intentar, en la medida de lo posible, discutir o proponer cuál podría ser una solución para abordar este problema. ¿Bien? Entonces, vamos al primero de los escenarios, ¿sí? Este es básicamente el mismo escenario que nosotros teníamos antes. Tenemos la misma historia de los dos ISP, tengo mi sistema conectado en la red local del medio, cada uno de los ISP tiene su servidor DNS recursivo, tiene un caché de lo que es el sitio example.com y de la misma manera cada uno de esos dos routers me anuncian información de configuración a la red local. En este caso el primero de los routers, router A, me anuncian en principio de alguna manera 3 parámetros, si así quieren. Implícitamente, como es quien envía esta información de configuración, el router A me dice, si querés, podés usarme como ruta por defecto. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los parámetros de configuración. Otro más es que el router A va a anunciar el servidor DNS recursivo RDNSSA que tienen ahí arriba, el suyo, básicamente. Y otra de las cosas que va a hacer, va a anunciar el prefijo de red que se supone que uno tiene que usar para configurar direcciones, Slack. El router B va a ser en esencia lo mismo. Yo marqué en amarillo y en rojo, lo que sea eso, la información de cada uno de los routers, y lo que intenté marcar ahí en el medio, que lo que tienen en naranja, es que el host que está conectado a la red local lo que hace es unificar toda esa información, ¿sí? Es decir, no es que mantiene por separado y me dice, bueno, tengo por este lado toda la información de configuración que me dio el router 1 y por este otro lado separado la que me dio el router 2, sino que pone toda esa información junta, ¿sí? Ejemplos que uno podría mencionar, hoy día no es tan así, pero en sistemas Linux, por ejemplo, pero uno podría pensar que, por ejemplo, la información de los servidores DNS recursivos, el RDNSSA y el B, ambas direcciones van a terminar, por ejemplo, en el archivo /etc/resolve.conf en el caso de los sistemas tipo Unix, ¿sí? Y no hay nada que diga, no, mirá, pero fíjate que este servidor DNS te lo anunció este sistema o este otro. No pasa eso, ¿sí? De alguna manera, el host, en este caso el que tenemos abajo, pierde registro de cuál fue el router Slack, el router local, que anunció cada porción de información y de alguna manera la integra toda en las mismas estructuras de datos. Ahora, les planteo 3, al menos tienen más ejemplos de esto, pero por hacer la cosa bien evidente, les planteo 3 ejemplos, que son los que tienen allá a la derecha abajo, 3 ejemplos de cosas que podrían andar mal. ¿Bien? Primera, supongamos que yo soy el host que está ahí abajo y digo, bueno, decido que voy a enviar mis peticiones DNS a este servidor DNS, que es el que está acá. ¿Sí? De acuerdo a lo que es el estándar actual, vos podés usar cualquier dirección, la que te guste, ¿sí? No hay una exigencia de que tengas que utilizar el espacio de direcciones de un ISP o del otro. Imagínense qué podría pasar si mi host, acá abajo, dice voy a utilizar como servidor DNS recursivo este de acá,
pero simplemente porque no sé, porque quiero, porque puedo, ese sistema utiliza el espacio de direcciones del ISP-A, ¿sí? O sea, este prefijo A. Es decir, estoy utilizando como dirección de origen para mis peticiones el espacio de direccionamiento del ISP-A, pero los queries se los envío al DNS del ISP-B. Y alguno puede decir, bueno, ¿cuál es el problema de eso? Bueno, normalmente, y eso se considera una mejor práctica, si un ISP, por ejemplo, va a tener su servidor DNS recursivo, se considera una práctica que ese servidor recursivo solo le dé servicio a los clientes de ese mismo ISP. Es decir, evitar lo que se conoce en la jerga como que sea un open resolver, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, se supone que este servidor DNS-A va a dar servicio solo o va a permitir queries si vienen de este prefijo y este servidor B va a dar servicio solo si las direcciones de origen bien utilizan este prefijo. Ahora, el host, este de acá, simplemente porque no sabe hacer algo mejor o porque puede o porque quiere, envía los queries acá, pero utilizando el espacio de direcciones de acá. Si este servidor implementa ACLs, para solo dar servicio a los clientes de este ISP, esos paquetes se van a bloquear, ¿sí? No va a responder. Entonces, claramente ahí tienen un problema. Eso sería el resultado de un timeout. O sea, envío peticiones a un lugar, pero por usar una combinación de servidor y direcciones de origen, los paquetes se descartan. Hay otras cosas que podrían pasar. Supónganse que eventualmente yo quiero enviar tráfico por acá, ¿bien? A través del router B. Porque es lo que me decía la tabla de ruteo y ahí voy a utilizar este router para la salida de mi tráfico. ¿Qué pasaría si el tráfico que saco por el router B, en vez de utilizar el espacio de direcciones del ISP-B, usa el espacio de direcciones del ISP-A? Es decir, quiero salir por acá con este espacio de direcciones. Bueno, lo que va a pasar en esos casos es que si el ISP en cuestión está aplicando lo que se llama filtros de egreso, quiere decir, vos me estás enviando paquetes con una dirección que se supone que no es la que tenés que estar utilizando, lo que va a hacer es descartar el tráfico. Es decir, usás las direcciones de origen equivocadas, estas de acá, para salir por allá. ¿Qué hace este router? Descarta los paquetes. ¿Bien? Ahí tienen otra cosa que podría andar mal. Y otra cosa que podría pasar también, es decir, asumiendo que lo de antes no fue problema o que no se nos presentó, a la hora de yo querer visitar ese sitio example.com, yo podría, por ejemplo, haber enviado mi petición DNS a este servidor, ¿sí? En el escenario que decimos que este es un caché para este ISP, bueno, si yo quiero resolver con este DNS example.com, se supone que se va a mapear a la dirección IP de este sistema o de este caché, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora quiero contactar a este sistema? ¿Sí? Lo voy a hacer a través del router A y lo hago con las direcciones del router B. Inclusive si este sistema, por ejemplo, no aplicara reglas de filtros de egreso, es terriblemente probable que el caché en sí también sí las aplique. ¿Por qué? Bueno, vos no vas a querer, si sos este ISP, que utilicen tu caché para darle servicio a esta gente de acá, ¿no? Claramente no tiene sentido. Entonces, ahí tienen tres de los escenarios posibles. Y alguno dice, bueno, pero ¿y de dónde radica el problema? Bueno, el problema radica en esto que estamos haciendo acá, que es el comportamiento estándar de hoy en día. Que quiere decir que ustedes están mezclando la información que obtienen de distintos routers Slack, todas en el mismo lugar. Y alguno dice, bueno, ¿y cómo podríamos solucionar esto? Bueno, ahí vamos a lo obvio. La solución debería ser, la diferencia obviamente está acá abajo, comparen con lo que teníamos antes, con esto de acá, que teníamos todo junto, la solución sería mantener la información de anunciada por cada router por separado. Quiere decir que todo lo que anuncia un router, uno lo tendría que considerar como un bloque de información atómico. ¿Qué quiere decir? Que si vos vas a utilizar este DNS, entonces vas a tener que sí o sí utilizar este router y aparte utilizar los prefijos de este router. Y que inclusive una vez que hiciste la resolución,
como la resolución la hiciste con este DNS, también a la hora de enviar tráfico al servidor web, usás la info de este mismo router. Es decir, no se mezcla el uso de información de un router con la del otro. ¿Bien? Esto sería de alguna manera la solución. Y la pregunta acá sería, bueno, si esta es la solución, entonces ¿por qué no lo solucionamos y listo? ¿Bien? Si de alguna manera en teoría sabemos cómo hacerlo. Acá hay una cuestión que es que la implementación no es tan simple, ¿sí? O de hecho que en los sistemas, con los sistemas actuales que tenemos, la información no se guarda de esta manera. Yo no quiero entrar en detalles porque alarga la presentación en vano, entrando en muchos detalles, pero la idea es que uno tendría que hacer un montón de modificaciones a lo que es la implementación de un host, ¿sí? Porque hoy día y hace millones de años, la manera en la que funcionan es mezclar toda esa información. Entonces, esto es uno de los problemas, ¿sí? Y yo traje otro más. Esto es una cosa, si se quiere, un caso más simple, pero también apunta un poco a lo mismo, que es el siguiente. Esto es un escenario hipotético. Alguno puede decir, bueno, esto no sé si en la práctica va a ocurrir tanto, pero la idea es plantearlo como ejercicio de análisis. Supongamos que yo tengo una situación como esta, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que antes, todo igual. La única diferencia es que ahora ambos ISPs están compartiendo el mismo servidor DNS. Algunos me dicen, no, pero ¿quién va a hacer eso? De vuelta, es un ejemplo para entender cuál es el problema, ¿sí? Aunque podría darse el caso, porque hay gente que lo hace, que a la práctica, si por ahí el DNS que te está anunciando este y este, por ejemplo, es el DNS de Google o el de Cloudflare, bueno, ahí deja de ser tan hipotético porque hay mucha gente que lo hace eso. Si está bien o no es otra cosa. Entonces, piensen lo siguiente. Supongamos que en un principio tengo ambos sistemas anunciando esa información, ¿no? Cada uno anuncia su router, su prefijo, el servidor DNS y demás. Supónganse que por motivos X, no, en un detalle que no importa en este momento, este ISP de acá ahora dice, bueno, yo no quiero que sigas utilizando este DNS, ¿sí? Porque se le cantó, porque el tipo que estaba administrando, el motivo que fuera, ¿sí? ¿Cómo se hace eso en Slack? ¿Cómo vos hacés que determinada porción de información no se puede utilizar más? Bueno, eso se hace anunciando esa información con lo que se conoce un lifetime de 0. Es decir, que cuando vos anunciás, por ejemplo, información como un servidor DNS recursivo, hay asociado un temporizador que te dice por cuánto tiempo podés utilizarla esa información. Entonces, como este ISP dice ahora, yo no quiero que utilices más este servidor DNS, ahora anuncia ese servidor DNS con un lifetime de 0. ¿Qué es lo que pasa? En los casos normales o cuando uno está trabajando con Slack, como está implementado, como toda la información se pone junta, acá lo que yo decía antes, que lo pongo todo en esa tabla naranja que mostraba antes, si este ISP me dijo que no puedo utilizar este servidor, este host asume que este servidor DNS no se puede utilizar con nadie. ¿Bien? Es como que alguien diga, yo anuncio que el 8.8.8.8 tiene un lifetime de 0 y ahora por más que hayan 20 routers en la red local diciéndome usa ese servidor DNS, como se anunció con un lifetime de 0 no lo puede usar nadie. ¿Bien? ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, debería pasar esto que tenemos acá. Lo mismo que decíamos antes, la información anunciada por cada router debería mantenerse por separado. Entonces, si yo logro eso de mantener la información por separado, lo que va a pasar es que en lo que respecta al ISPA, que es el que tenemos acá, ahí voy a tener un prefijo, el que anunció, sé que el router por defecto va a ser el router A y sé que puedo utilizar el servidor DNS-A. ¿Por qué? Porque este ISP me lo está anunciando con un lifetime distinto de 0. Por otro lado, si me fijo en la información correspondiente al ISP-B, ahora el prefijo sigue igual, el router por defecto sigue igual, lo único que hice fue eliminar el servidor DNS porque acá estamos asumiendo que lo anunció con un lifetime de 0 y no anunció un servidor DNS alternativo. Esto que yo estoy describiendo acá
es algo que aplica no solo a servidores DNS, yo lo hice porque es el caso, si se quiere, más fácil de ver, pero esta información, esta problemática aplica a todo tipo de información Slack. Quiere decir que si vos tenés, por ejemplo, dos upstreams distintos, el ISP-A puede interferir con la información que te anunció el ISP-B. ¿Y por qué? Porque el host pone toda esa información junta. ¿Bien? Solución acá es mantener las cosas por separado. Y alguno me dice, bueno, si esa es la solución, ¿está implementado hoy día? No. ¿Se podría implementar? Yo creo que sí, pero es algo donde personalmente creo que hay que, desde la comunidad, si así se quiere, empujar. ¿Y por qué? Porque creo que es una expectativa, por ejemplo, razonable, decir, quiero un escenario así, que hasta si se quiere ese tipo de escenario uno lo podría tener funcionando mejor que en IPv4, 4, y uno podría tener la expectativa de decir, bueno, quiero tener al menos en IPv6 6 un switch, le conecto los dos routers y si quiero conectarle 4 o 5 y que eso funcione, que hoy en día no se puede. ¿Bien? Bueno, ¿qué estamos haciendo en torno a este problema? Porque mi idea, al menos en general, es no simplemente plantear un problema para que digan, bueno, ahí vino el depresivo que dice que está todo andando mal y hacemos un suicidio colectivo, sino es plantear un problema porque justamente la tarea del que trabaja, en este caso en ingeniería de Internet, es identificar problemas y solucionarlos y hacer que las cosas funcionen mejor. Ni tampoco es la muerte de nadie que haya un problema, es simplemente reconocer el problema, trabajemos y solucionémoslo. Lo que yo hice fue publicar 2 drafts, ¿sí? Donde básicamente uno, el que esté más o menos ducho con lo que es IETF, uno apunta a lo que es el grupo B6Ops, donde lo que hace este primer draft es discutir el problema, esto mismo que yo les dije, nada más que con, si se quiere, un poco más de rigor técnico y con más ejemplos y demás, y después un segundo draft apuntado a lo que es el grupo Sixman, que es el que hace la estandarización del protocolo en sí, para intentar implementar esta solución. Una de las cuestiones en las cuales yo hago bastante hincapié, porque siempre cuando uno plantea esto, dice, bueno, pero esto lo solucionó X cosa que es algo que se estandarizó y no lo usa nadie, ¿bien? Por motivos diversos. Algo en lo que yo hago mucho hincapié es que la solución, para mí, para este problema, y de hecho es la que yo planteo, es que uno debería solucionar esto con modificaciones en los hosts nada más. ¿Por qué? Y porque si uno apunta a solucionar estos problemas con modificaciones en los routers, la red va a ser menos robusta y en muchos casos no depende de vos. ¿Sí? Si uno piensa en un router hogareño, normalmente por ahí desde que te lo asignó tu ISP, por ahí no lo actualizan nunca más y demás. Mientras que updates del lado de la implementación de los hosts es algo que es, me parece más realizable en el corto plazo. Y aparte otra cuestión, en la medida que vos, por ejemplo, yo estoy utilizando una implementación que tiene estas mejoras, inclusive si la red no colabora, mi sistema ahora va a funcionar de manera correcta. Uno siempre debería apuntar a eso. Cuando quiere la solución a un problema, que esa solución sea, no requiera coordinación entre un montón de partes o entre un montón de sistemas, sino si puedo solucionar todo desde un solo lugar, mejor. Y si lo puedo solucionar desde el host en sí, aún mejor, porque eso tiende a si se quiere, una implementación o una red más robusta. Estos 2 documentos, en este momento presentados en IETF, y la idea es plantear una solución. Tanto, por un lado, discutir la problemática, que yo creo que es importante, a veces con problemas que no son, la solución no es todo tan simple, si uno quiere hacer todo de una, las cosas no funcionan, por eso a veces suma o ayuda particionar las cosas. Primero focalizar en entender el problema, que ya es un avance, ver cuál es la problemática y después lo otro, decir, bueno, dado el problema, que todos estamos de acuerdo que hay que solucionar, bueno, ahora discutamos las soluciones, que por ahí nos podemos poner de acuerdo en una parte y no en la otra. Conclusiones, básicamente, los escenarios estos de tipo multi-IPv4 6, la realidad es que hoy en día están rotos y cuando no están rotos, el caso de el típico móvil que se conecta a la red celular y Wi-Fi, lo que hacen es como una trampa, ¿no? Para que la cosa no se rompa, dicen, bueno, como si tengo las 2 interfaces activas no va a funcionar, bueno, apago una. Yo personalmente creo que eso habría que hacerlo mejor.
La segunda de las cosas es que han habido algunos esfuerzos para mejorar esto, pero con soluciones que dependían de introducir protocolos nuevos y demás que a mi criterio a la práctica no van a dar. Y personalmente yo creo que estos escenarios serían escenarios que habría que soportar, ¿bien? En particular porque estamos ante la posibilidad de algo que en este caso particular, por ejemplo, IP versión 6 lo podría hacer mejor que IP versión 4, pero hay que solucionar este tema. La cuestión obvia acá, le guste a quien le guste, es que si uno dice yo no quiero solucionar estos problemas, ¿sí? Porque no, porque digo que es difícil o por lo que fuera, hay una única alternativa arriba de la mesa, que no la voy a nombrar, pero que creo que todo el mundo la va a adivinar. ¿Bien? 3 letras. Así que imaginen, NAT. ¿Bien? Entonces, ¿con NAT lo pueden solucionar? Sí, pero digo, hagamos la cosa mejor, esto se debería poder solucionar de otra manera. ¿Tiempo para preguntas o comentarios? Bueno, abrimos un espacio para preguntas. Bueno, 2 preguntas. Hola, Douglas de NCM. Parabéns. Douglas de NCM, felicitaciones por la presentación sobre el NAT. Me gustaría decir, perdón, no, por favor, no hagan eso, yo ya traté. Funciona, pero todo lo que depende de los protocolos en las capas superiores se rompen porque confían en los readers de otras capas y esto no es bueno. En realidad no tengo preguntas sobre eso para presentarte, pero me gustaría traer más problemas para tu análisis. Aplicaciones que no obedecen al DNS del sistema operativo, aplicaciones que utilizan su propio DNS. Esto es una complicación adicional. Y escenarios de 464 XLAT, donde el PLAT para salir para IPv4 utiliza bloques de IP globales para hacerlo. Entonces, y eso acaba volviéndose un problema mayor en ese análisis. Cuando utiliza el bloque global y RFC permite utilización de bloques globales para el mapeo. Bueno, no sé si tienes alguna opinión en ese sentido. Entiendo. Escucho con mucho eco. Disculpa, ¿podés repetir la pregunta? Se análise você fez alguma... Si en tu análisis pudiste analizar esas 2 complicaciones, DNS en la capa de aplicación y 464 XLAT. Pero lo tomo para agregarlo. Jordi Palet, además de NAT, la otra solución obvia es Provider Independent Addressing. Bueno, sí, show me the money. Es a debatir. ¿Tú crees realmente que si logramos estandarizar esto, ojalá se logre, pero ya sabes que las cosas no son tan fáciles en IETF, realmente los fabricantes de sistemas operativos lo van a implementar? Porque sabemos que hay muchas cosas que son buenas que deberían de estar en los sistemas operativos y no están. Y luego, por otro lado, supongamos que se implementa en típicamente Linux, Windows, macOS. ¿Qué pasa con todos aquellos dispositivos que están en los hogares, que son embebidos, etcétera, y IoT al final se quedan con el mismo problema, ¿no? Sí. Lamentablemente algunas cosas, o sea, yo creo que es mejor la solución en el host que lo otro, pero sí, hay cosas que llevan tiempo y por ahí, pero digo, si queremos ser positivos, digo, está bien, continuaremos con el problema alguna cantidad de años, pero cuando los dispositivos se renueven, al menos el problema desapareció. ¿Pero confías en que lo implementen? ¿Lo has hablado ya con gente de Microsoft, etcétera? A ver, hoy día no te puedo decir ni una cosa ni otra. Muchas veces, y lo que yo te puedo decir en base a mi experiencia, es que digamos, la parte que es más importante, o a veces más difícil, es como decir romper el hielo. Si vos lográs, no sé, yo hice un montón de trabajo en lo que son direcciones de IP versión 6. El primero que lo implementó fue Linux, y después siguió macOS, y en determinado momento, cuando todo el mundo lo está haciendo, bueno, el que no lo hace se quedó atrás. Lleva años, lo de cosas que yo hice en el área de direccionamiento, por ahí tomó 7 años en hacerse, pero bueno, a ver, tampoco te daría certeza. Intentar solucionarlo. Si pasa o no, no sé. Gracias, Fernando. Un aplauso. Gracias.
Los amamos.